Bueno, esta entrevista yo lo considero como parte de la celebración por mis 70 años, que bueno, va a ser pronto y ahora el 4 de abril. ¿Y por qué lo considero así? Porque soy una persona que ha estado entregada a su trabajo desde muy joven y yo no soy de escuela de cine. Yo estudié música, fui una niña del Conservatorio Amadeo Roldán desde los 11 hasta los 18 años. A los 18 años empecé en la universidad en la carrera de Historia del Arte y en el año 76, como parte de mi inserción después de haber terminado la universidad, me insertaron en el ICAE, en ese mundo del cine. ¿Qué iba a pasar conmigo? ¿Qué iba a hacer? Yo no lo sabía. Yo fui allí a tratar de entender el lenguaje del cine, porque yo venía del lenguaje de la música. Por lo tanto, ese era mi interés, empezar en las investigaciones, empezar a conocer ese mundo que era completamente ignorado por mí. Sí, es verdad, habíamos dado historia del cine en la carrera, pero una cosa es dar historia del cine, otra cosa es empezar a hacerlo. Entonces, mi escuela fue el trabajo con muchos directores. El primero, y que siempre lo recuerdo con mucho cariño, fue Santiago Villafuerte, que hice con él un documental de una excelencia tremenda, sobre todo por el conocimiento de un fenómeno que para mí era totalmente desconocido, la tumba francesa. ¿Qué cosa era aquello? ¿Qué cosas eran aquellos bailes de tumba, aquellos negros de apellidos franceses que eran al mismo tiempo cubanos que venían de Haití? Bueno, eso fue una investigación que me quedé fascinada. Fue la primera vez que estuve en Guantánamo, creo que fue la primera vez que estuve en Santiago, fue la primera vez que estuve en la Gran Piedra y ver ese mundo de los cafetales franceses. Entonces, para una persona como yo, tan entregada a la investigación, eso era fascinante. Y entonces así fue como empecé. Claro, no todos los proyectos fueron del tema, digamos, cultural, fueron diferentes. Y cada proyecto pienso que fue aportando un poquito y otro poquito de conocer cómo se hacía. Yo nunca estuve muy vinculada al cine de ficción. Yo no llegué a ser director asistente, o sea, la segunda mano del director de ficción. Yo más bien trabajé en equipos pequeños del mundo del cine documental. Largometrajes solamente hice No hay sábado sin sol con Manuel Herrera, hice también Habanera con Pastor Vega y el último fue Maluala con Sergio Giral. Y ese fue uno de los largometrajes que me marcó por la temática, porque era la temática de un palenque en el siglo XIX, los cimarrones y todo ese mundo sí me interesó muchísimo. Pero es que en cada material que yo trabajaba era por ejemplo, con Bernabé Hernández, que trabajé en el año, creo que fue 79, un documental que se llama Algo más que el mar de los piratas. Y ese documental se hizo a raíz del primer festival del Caribe, el primer Carifesta que se hizo aquí en Cuba. Primera vez que veía una steel band, primera vez que veía muchas de esas manifestaciones que nos rodean porque somos islas del Caribe. Y entonces para mí fue una escuela trabajar en ese documental. Y así trabajé con Santiago Álvarez en dos materiales, La soledad de los dioses, sobre la deuda externa de los pueblos de América Latina. Fue la primera vez que oí de Lula, fue la primera vez que oí de muchos líderes religiosos y líderes políticos de América Latina. O sea, fue una formación que yo considero que fue muy vasta, muy completa, de mucho compromiso, y al mismo tiempo me fue marcando en cosas que yo quería hacer, pero yo no estaba segura. Fue también la presencia del trabajo con Rigoberto López, que siempre, además allá de las películas que trabajé con él, El barrio chino, Esta es mi alma, sobre el último más bien la zona occidental, como otros documentales que hice con él, Mensajero de los dioses, que fue un tambor a Changó y a Yemayá. Esas cosas, mientras se iba trabajando, se iban dictando reglas de por qué hacíamos esos documentales, quién eran los personajes que iban marcando esas historias. Con Rogelio París viajé por toda la isla
en un documental que se llamaba La huella del hombre. Íbamos calzando y caminando por la Sierra Maestra, por batallas de centrales, donde volví a descubrir esa presencia haitiana. Entonces era una amalgama de cosas que se iban insertando en mi vida, ¿me entiendes? Y además estamos hablando de una época en que se hacía mucho cine documental, era un proyecto atrás del otro y uno se insertaba en eso. Pero ¿qué era lo más importante también para mí? No solamente filmar, sino quedarme al cuarto de edición, porque es en el cuarto de edición donde toda aquella entrevista, donde todas aquellas imágenes empezaban a coger ya una coherencia. Y entonces esa fueron mi escuela. Y todavía lo sigue siendo, porque cada vez que yo empiezo un proyecto es una escuela, porque cada proyecto tiene una esencia diferente. El proceso de querer dirigir, de querer empezar a hacer por mí misma, de quererme lanzar a esa aventura, fue un proceso largo, de mucha timidez, de lágrimas también, de inseguridades, hasta que, bueno, llegué a un tema casi por invitación de un amigo mío, Pedro Betancourt, que es ese que está ahí, Él trabajaba de jefe de escena en el Conjunto Folclórico Nacional y me dijo, Gloria, ¿por qué no le hacemos un documental al maestro Lázaro Ross? Y entonces, bueno, por ahí empezó la aventura de, bueno, conocer a Lázaro, y ahí empecé a tratar de escribir un guión, porque en ese momento en el ICAI había una convocatoria y yo presenté el tema de Lázaro Ross y el tema de Sara Gómez, que fue otro descubrimiento para mí, poco a poco, estudiar la obra de Sara Gómez, quién fue esa mujer que yo no conocí, porque Sara murió en el año 74 y yo llego al ICAI en el año 76. Entonces presenté esos dos temas, ninguno fueron aceptados, no me interesó, pero yo seguí con aquella ilusión. Y lo he contado en otras ocasiones, yendo a una entrega del premio Casa de las Américas, me encuentro con el escritor Eliseo Altunaga, y es que me da la pista de una compañía de video, que creo que ya ni existe, que se llama Video América. Y me dijo, posiblemente a esa gente sí le interese ese tema. Y así fue como yo pude llevar aquellas 4 o 5 paginitas que yo tenía escrito sobre la entrevista de Lázaro y las posibilidades, y así fue como empecé. O sea que mi carrera empezó a crecer así, casi por accidentes de la vida, porque Dios lo quiso, porque los ancestros africanos lo quisieron, porque yo también me empeñé, porque tenía una madre, una abuela y una familia que me apoyó. De eso fueron cosas muy importantes, y por mi deseo de contar cosas que yo sentía que era necesario contar aquí, en Cuba. Después que yo hice Ogún, el camino fue incluso hasta más difícil, porque a pesar del éxito que tuvo el documental, nunca fue muy reconocido, por ejemplo, por parte del ICAI, ¿no? Eso tal vez lo consideraban algo menor, no sé. Yo no me detengo ni siquiera a pensar en por qué no. Sencillamente empiezo a viajar a Estados Unidos. Sigo teniendo muchos contactos con la Casa de las Américas, con cursos alrededor del mundo del Caribe, que siempre eso me fascinó muchísimo. Y así es como surgen los temas del grupo de video Imágenes del Caribe. Hay que entender que eso fue un momento en que el Movimiento Nacional de Video de Cuba abrió sus puertas a ese tipo de cine independiente, que hoy día se habla muy fácil de cine independiente, pero en aquella época prácticamente ni se entendía. Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de la década del 90, el Movimiento Nacional de Video, y yo, bueno, tuve una relación estrecha con el Movimiento Nacional de Video, inscribí mi grupo allí, incluso algunos permisos, autorizaciones que uno necesitaba, uno los podía hasta canalizar por ahí, o por lo menos que supieran quién era uno y qué uno quería hacer. Y el tema de la literatura, de la emigración como un tema de la literatura del Caribe, siempre me interesó. Y así fue como yo hice Los Hijos de Baraguá, dedicado a aquellos negros y negras de apellidos ingleses que son parte de la historia de Cuba, que son parte de la historia de la industria azucarera, que son una parte importante de nuestros vínculos con el mundo del Caribe. Hice otros relacionados con los caimaneros, la gente de las Islas Caimán,
que iban a la Isla de Pino, que en ese momento no era Isla de la Juventud, era Isla de Pino, y así fui desarrollando, ¿me entiendes?, toda una temática alrededor de las voces de la gente sin historia, pero que hicieron y siguen haciendo una historia. Mi camino siguió avanzando en relaciones con historiadores, Graciela Chayú, Tomás Fernández Robaina, el doctor Eduardo Torres Cueva, muchos otros, Loani Aruca, que en conferencias, en cosas que me interesaban, estaba yo presente ahí. Y también tengo que confesar que los viajes a Estados Unidos me abrieron un espectro muy grande con relación al concepto de diáspora africana. Aunque somos sociedades completamente diferentes, la americana y la de Estados Unidos, aquí existieron 400 años de esclavitud. Por lo tanto, hay rasgos muy fuertes en el problema racial, en la concepción de la sociedad, en la que uno encontraba goticas de semejanzas, y también de la comprensión de ese fenómeno de la diáspora africana. Estas fueron cosas que yo fui incrementando para mí misma, no porque fueran muy bien entendidas, ¿me entienden?, en el contexto de la sociedad. Al contrario, mucha gente pensaba que los que estábamos viajando a Estados Unidos en los 90 trajimos el tema del racismo para acá. Imagínate tú, si aquí existió una sociedad clasista, racista, y que durante ese periodo de la revolución todavía no se habían eliminado esas cosas. Por eso es que hoy día todavía existe una comisión Aponte y se habla del tema, etc. Pero yo seguí, así fue como fui a dar con varios temas de mi interés y que eran un reto, como el Partido Independiente de Color, como la misma migración de los haitianos, que ya lo hice con la posibilidad de que el ICAI me respaldara y lo firmé. Reembarque se firmó entre Cuba y Haití. O sea que fueron temas que me fueron llegando a mi vida, y también buscándolos y también investigando, porque todos mis materiales llevan un largo proceso de investigación, y es eso realmente muy complicado, muy difícil. Por ejemplo, un trabajo como 1912, Voces para un Silencio, sí, era muy importante acercarme a los historiadores que sí tenían criterios y valoraciones sobre qué pasó en Cuba en el año 1912. ¿Por qué los negros en Cuba, en los inicios de la República, necesitaron, existió un partido político, el único que ha existido en la historia de Cuba? ¿Por qué la masacre de 1912? ¿Por qué el silencio desde aquella época y todavía hasta el presente? Entonces eso son cosas que te van moviendo. ¿Y con qué tienes que trabajar? Vamos a ver la época, cómo se trabaja la época, con fotos, con la prensa de la época, los periódicos de la época que gritaron la rebelión racista, que gritaron los negros no quieren la república, que gritaron los negros quieren destruir a la república que había nacido. Entonces eran cosas tremendamente contrastantes. Y después que se produce la masacre, un gran banquete en el Parque Central. Ahí se sentaron todos los generales, incluyendo algunos negros, porque no todos los negros estuvieron de acuerdo con el alzamiento del Partido Independiente de Color. Y se hizo un gran banquete, grandes festividades a lo largo y ancho del país. Entonces eso estaba en la prensa, periódicos que tal vez algunos todavía se pueden consultar, pero otros que por no ser digitalizados, por los recursos que no tenía la biblioteca, por las razones que fueran, se fueron deteriorando. Por eso es que algunas personas hablan de la riqueza del material de archivo, porque te pongo un ejemplo. Cuando yo fui a Santiago de Cuba y estuve en contacto directo con el periódico La Independencia, que relató todo lo que pasó hasta la muerte de los líderes Evaristo Ixtenós y Pedro Bonet, fotos de los cadáveres de ellos expuestos en el cuartel Moncada. Ese periódico ya no se puede consultar, porque ya lo que queda es, entonces, estar en contacto con todos esos periódicos, con todas esas fotos, pero sobre todo con esa prensa y documentos de la época, aparte de provocarme en el orden personal una gran alergia,
¿no? Porque uno sufre los ojos, la nariz, todo, pero te pone en contacto con la época, te pone en contacto con los acontecimientos y eso también, ese tipo de documentos es lo que hace que, bueno, tal vez sí, la obra tenga valor también desde el punto de vista de un material de archivo a rescatar, a preservar y yo creo que, bueno, hice una pequeña, modesta contribución a ese tipo de capítulos. Mira, cuando yo hice la Fundación de Imágenes del Caribe y decidí irme para el Central Baraguá, que ese central pertenecía a la Baragua Sugar Company, hoy día se llama Central Ecuador. Recuerdo que mi mamá me dijo, estamos hablando del año 93, 94, por ahí, mamá me dijo, pero ¿cómo tú te vas a ir para el batey de un central donde hay menos comida, periodo especial, crudo? Y yo, bueno, hay que hacer algo, si nos morimos en el camino nos morimos, pero hay que hacer algo, pero es que no es solamente yo, sino los que me acompañaron, el maestro Raúl Rodríguez, el maestro Pepe Riera, Tony Romero, que hoy día tiene una compañía de video en España, y nosotros 4 nos fuimos en busca de esa existencia, en busca de esa historia, de aquellas personas que llegaban aquí a Cuba, sobre todo sus parientes, como súbditos de la corona, porque venían con un pasaporte inglés, porque pertenecían al Commonwealth, pero eran jamaicanos, barbadenses, de Trinidad y Tobago, de Montserrat, de San Kitts y Nevis, que se asentaron en Cuba durante la época de las vacas gordas, durante la época en que los precios del azúcar eran muy altos, y Cuba era la tierra prometida. Todas esas personas y sus familias se fueron asentando y son parte de la historia de Cuba. Yo tuve la suerte de conocer a la familia de Alonso Jordán, que me hospedó en su casa de madera, que era las construcciones que se hacían para los habitantes de las West Indies en ese momento. Ir por el batey del Central durante 20 días, que estuve allí recorriendo casa a casa para que me conocieran. Para algunos les hablaba en inglés, a otros en español e inglés. Y así fue como di con Ruby Hunt, que era de Jamaica, y con Miss Jones, que era de Barbados. Y entonces era como un vivir todas aquellas historias de gente que sus familias habían venido a Cuba después de la construcción del Canal de Panamá. Mira lo que era Cuba. Cuba era la tierra prometida. Después del Canal de Panamá, lo más importante, aparte de las bananeras en Costa Rica y todo eso, era Cuba, la tierra prometida. Entonces, son estudios de personas que uno hace metiéndose en sus casas, metiéndose en sus hábitos, su idioma, sus comidas. Y todo eso está aquí en Cuba. Claro, ha pasado mucho tiempo. Muchas de esas personas ya no existen, pero cuando uno viaja de Camagüey para allá hay toda una idiosincrasia y toda una identidad que es necesario reconocer. Y es parte de la historia de la industria azucarera, es parte de la historia del movimiento obrero. Es una historia que yo viví mucho y pero después venía cómo editar todo eso. Después venía el gran dilema y entonces nada, empecé así a conseguir apoyos en Mundo Latino, por aquí, por allá, y por eso tampoco los materiales, esos tienen esa gran calidad de imagen, pero la historia que se cuenta ahí es muy valiosa. Yo considero que es de mucho valor, porque es una parte de la historia de Cuba que se ha ido disolviendo. Igual pasó con los caimaneros, que firmamos también allá en Islas Caimán, ya esa es otra historia, pero también en la isla de Pino, que hoy día es Isla de la Juventud. Y son cosas que tú dices, ¿por qué Cuba forma parte del Caribe? Por todas estas historias que compartimos con el resto de todas esas islas. Y sí, yo vivía enamorada de esa historia, y por eso es que creo que el día de Casa de las Américas dije, no es un homenaje a mí, es un homenaje a las voces que me han acompañado, a las voces que yo he podido exponer, es a ellos, a los haitianos, a los caimaneros, a gente de Trinidad y Tobago, de Barbados y de Jamaica, y que yo simplemente fui un instrumento para dar
para dar constancia. Es como si afirmo que ellos están entre nosotros. ¿Cómo yo llego al proyecto Hermanas de Corazón? Yo voy en Baltimore en el 2014 a poner el documental Reembarque, Reshipment, el documental de los haitianos. Y lo único que yo había escuchado de mi mamá era la palabra Baltimore. Y en el álbum familiar la foto de ella con el uniforme de las oblatas. Y sí había escuchado de las oblatas por otras mujeres negras y mestizas, que para ellas había sido algo muy importante, las oblatas, pero bueno, yo no alcancé a verlas, porque ellas salen de Cuba en el año 61 y ya yo estoy apartada, o sea, no tenía conocimiento de esa historia. Pero al llegar yo a Baltimore, en Maryland, entonces le digo a las personas que organizan el programa, mi mamá me dijo, no, sí, de que aquí en Baltimore existió una congregación de monjas negras, de Oblate Sisters of Providence, las oblatas, y es cuando ellos me dicen, no existió, no existen. Y ellos son los que me llevan al convento, pero además decirme existen, eso fue ya, porque yo funciono así, el embullo. Es una mezcla entre embullo y desesperación y fascinación que no me puedo aguantar. Yo recuerdo que nosotros llegamos a ese convento el día antes que ya yo tenía que salir para Baltimore, pero yo dije, yo no me voy de aquí sin ir a ver a las monjas. Y esas monjas me recibieron en un horario del convento que no es nada usual para recibir una visita de afuera. Fue como casi cerca de las 6 y pico de la tarde, cerca de las 7, en un convento, ir a una visita a esa hora, pero ellas me esperaron. Y ahí fue donde yo encontré las últimas monjas negras cubanas que hicieron su noviciado allí en Baltimore. Y ellas estaban tan contentas porque ellas decían, nos viene a ver una cubana de Cuba, no una cubana de ahí de Estados Unidos, una cubana de Cuba. Y entonces ellas estaban tan contentas, todas viejas, pero me recibieron con un cariño. Y es como yo lo digo en el documental. Fue la primera vez que escuché de la Madre María Lange, la fundadora de las oblatas. Pero fue también cuando escuché que ellas me dijeron, no, sí, pero en Cuba todavía quedan algunas alumnas. Y yo, ¿cómo? Que todavía hay algunas mujeres negras mayores ya que estudiaron con nosotros. Ya eso fue suficiente para ya aprender una chispita, y además esa visita fue en el año 14. En el 15 ya yo empecé a filmar con lo que tenía, y estaba viva mi mamá. Yo empecé este proyecto en el año 15. En el año 15 viene Sister Yosela de los Ríos a Cuba y ella traía muchas cositas, caramelitos y cositas. Y a Sister Yosela de los Ríos la senté yo en uno de estos muebles viejos que yo tengo aquí y la puse allá afuera. Y todo el mundo vino a recibir la bendición de esa monjita y a coger caramelitos, lapicitos, cositas que ella traía. Y todo eso se filmó. Después fuimos para la calle Obispo. Y todo el mundo pedía la bendición, esas imágenes están. Mi hermana vive, que esa es la casa de la familia, en Obispo 356. Y preparamos esa visita. La cámara entra, Sister Yosela, y filmamos a mi mamá. Recibiendo a Sister Yosela. Sister Yosela le regala un librito y un rosario. Con ese rosario nosotros enterramos a mi mamá. Esas imágenes solamente yo tuve el valor de verlas el año pasado. Con eso yo cierro en Hermanas de Corazón el capítulo Ángeles de la Memoria. Ese fue el final. En aquel momento yo no sabía ni qué iba a hacer con esas imágenes, pero las tuve ahí, en reserva. Pero todo eso empezó por una foto familiar y haber mantenido en la memoria Baltimore. De ahí para adelante fue toda una aventura.
en el año 2017, yo pude entrar al convento y estuve todo el mes de mayo internada en el convento de las Hermanas Oblatas de la Providencia, conviviendo con ellas y trabajando con los camarógrafos que pude conseguir para filmar fotos, toda esa gran cantidad de fotos que aparecen y todo eso, eso fue importante. Pero estamos hablando del año 17, ya yo tenía filmado testimonios con antiguas alumnas y ellas habían sacado también muchas fotos, medallas, cosas que tenían. Por lo tanto, ya yo estaba montada en ese proyecto. ¿Cuál era el presupuesto? Yo no sé. ¿Cómo lo hacía? Ahí está la lata de la Madre María Lange, después te la voy a enseñar. Así, con donaciones. La lata de María Lange. Yo decía, si de verdad usted quiere, Madre María Lange, que esto se haga, usted me tiene que ayudar. Y así fue como se hizo. Yo le rezaba mucho, yo le rezaba mucho y decía, esto es una historia que hay que contar, esto es una historia que no se puede perder. Y acariciaba mi latica, iba a presentaciones aquí y allá, y así fueron cayendo. Todavía quedan algunos kilitos aquí. Y así fueron cayendo kilitos a kilitos, y así fue como yo hice este proyecto. Sobre todo las cosas que hice primeramente, claro, ya después que yo había hecho el capítulo 1, el Colegio San José, que vino la pandemia y que quedaban muchas cosas por filmar, ahí sí yo no podía seguir sola. Y entonces fue donde entró el ICAI, para poder filmar en Santa Clara, para poder filmar en Santiago de Cuba y algunas cosas que también tenía pendientes aquí. Pero muchas personas ayudaron. Bueno, los créditos toman larguísimo tiempo, porque fueron muchas personas las que contribuyeron. Aunque ellas admitían a todo el mundo, pero no es menos cierto que en la comunidad negra jugaron un papel muy importante porque sabían de la importancia de la educación y de que las niñas tenían que avanzar en una sociedad racista y clasista. Entonces había que darles herramientas. Fíjate que incluso ese uniforme de mi mamá, de la escuela nocturna, es para las muchachas que necesitaban aprender a leer mejor porque no habían tenido educación, aprender mecanografía o taquigrafía, que eran las cosas en la época que te ayudaban a un secretariado o tener un puesto, ¿me entiendes? Y fueron teniendo un prestigio el haber estudiado en las Oblatas. Haber estudiado en las Oblatas fue una cosa muy importante en la historia de la educación en Cuba. Antes de hablar de diálogo con mi abuela, hay que mencionar la influencia que tuvo la obra de Sara Gómez en mí, y especialmente su documental Crónica de mi familia. Hay un momento de Crónica de mi familia en que la propia Sara se filma ella misma hablando con un personaje muy carismático que era la madrina, y Sara utiliza mucho las fotos familiares. Eso a mí me marcó en ese estudio que hice de la obra de Sara Gómez y me sigue marcando todavía. Me ayudó a descubrir cosas. Entonces, cuando yo hago Raíces de mi corazón, que es la única experiencia de ficción que tuve, Mercedes es una periodista que quiere descubrir qué pasó con los bisabuelos, que hay un misterio, no sé qué. Y realmente Mercedes lo que descubre con el misterio de los bisabuelos es que el bisabuelo desapareció cuando los hechos de 1912, que no abandonó a la bisabuela y la dejó y la abandonó embarazada, sino que desapareció, como muchos negros desaparecieron cuando 1912. Pero es precisamente a través de ese acercamiento del personaje de Mercedes, que lo hace Montse Duane, que yo empiezo a incursionar adentro de esa familia cubana, y a través de las fotos familiares, que siempre fueron para mí es el gran tesoro. Eso para mí es un tesoro increíble. Esas fotos mías de niña, de mi mamá, todo eso son un tesoro. Entonces, Raíces de mi corazón fue un antecedente. Cuando yo voy a
hacer diálogo con mi abuela. Fíjate, estoy inmersa en el dolor, inmersa en la situación del Alzheimer de mi mamá, inmersa. Bueno, yo tuve que cerrar aquí esta casita, dejárselo un tiempo a mi sobrina, no sé qué, irme a vivir allá a Obispo. Yo decido escuchar la conversación que yo había grabado con Abuela Inocencia en el año 93, en medio del periodo especial. No te puedo decir si fue antes de hacer Baraguá o no. Fue uno de esos días en que a lo mejor no había nada que hacer, nada de trabajo, qué sé yo. Y grabo esa entrevista en un casete y la guardo. En medio del dolor, en medio de esta situación de los años 2013, 14, no sé qué, empiezo a escuchar esa conversación después de estar digitalizada, porque eso se iba a perder en un casete, imagínate. Y entonces fue cuando surge la idea de hacer diálogo con mi abuela. Ya yo había hecho con el ICAI Reembarque. Diálogo con mi abuela fue el segundo que yo puedo hacer con el ICAI. Y es una gran misa espiritual, es una reflexión también de la esclavitud, porque mi abuela era de apellido Abreu, de Santa Clara, y Abreu en Santa Clara es igual a Marta Abreu. Cuando yo me aparecí ahí en Santa Clara diciendo no, que mi abuela de apellido Abreu, ¿y quién es tu abuela? Mi abuela, uno de los descendientes de la esclavitud, porque los Abreu también fueron dueños de esclavos. Eso te das cuenta, por eso es que yo digo que esta es una historia diferente. Entonces, mi abuela, ¿quién fue? Inocencia Leonarda Armas y Abreu. Nació allí, vivía a 25 cuadras del Parque Leoncio Vidal, pero ella siempre contó de un hecho, siempre, ella hablaba, siempre ella habló de aquel día en que ella se le partió el tacón del zapato, corriendo en el Parque Leoncio Vidal. Cuando yo voy con esta grabación allá a Santa Clara, de acuerdo a la edad que ella tenía, porque ella vivía en ese momento allá, bueno, fue real la descripción que ella hace de los tiros, de la fajazón que hubo entre blancos y negros, de la batalla aquella, porque un grupo de gente negra decidieron no, vamos a violentar la barrera que nos impusieron. Y uno se pone a pensar, tienen que haber sido hechos que se repitieron, sí, se repitieron a lo largo y ancho del país, porque mucha de esa gente habían estado relacionados con el mambisado, y qué vergonzoso llegar a la República y haber sufrido todo ese tipo de vejaciones cotidianas. Entonces la gente se cansaba, y eso yo sé que ocurrió en varios lugares, porque incluso después diálogo con mi abuela, yo lo puse en casas de abuelos en La Habana Vieja, y ellos, algunos eran de distintas provincias, y lo comentaron. Pero además, en Hermanas de Corazón, Sister Anunciata, una de las monjas, que es camagüeyana, ella habló de eso en su testimonio. Cuando ella dice, a mí que no me hagan cuento, en Camagüey había también racismo. Y encontré en la prensa camagüeyana un espectáculo así de negros y blancos fajándose por ese mismo problema del acceso. O sea que eso fue una práctica generalizada en muchos lugares, porque esa era la sociedad cubana de esa época. Bueno, yo estoy en contra de todos esos estereotipos, y por eso es que la narración, si escuchas bien la narración de diálogo con mi abuela, es bastante explícita. La imagen que tengo de mi abuela han querido destruirla en muchas ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, mira la manera en que se nos representa en esa llamada industria turística, que está copiando lo peor de los años 40-50, cuando se incrementa el turismo en Cuba en esos años del siglo XX. Esa es la imagen de productos, de venta, y es además una imagen que es copia fiel de la representación de los negros en Estados Unidos después de la esclavitud. Los negros del melón, las negras del melón, los labios rojos, con grandes protuberancias en el cuerpo. Esa fue la manera de
representar aquella sociedad post-esclavista estadounidense a los negros, sobre todo los del sur. Y mira lo que nosotros venimos a copiar. Por eso es que yo cada vez que puedo denuncio esa imagen estereotipada y saco a flote la imagen digna de la mujer. Y no solamente de la mujer negra, de la mujer en el sentido general. Porque esa imagen estereotipada la he visto en otros países de América Latina también. Y eso es una lucha y una batalla que tenemos que tener. Denunciar cuando se nos presente solamente para el sexo, la rumba, la sensualidad. Eso no se debe permitir, ni en Cuba ni en el resto del mundo, y especialmente en los países caribeños y latinoamericanos, donde siempre se piensa en el trópico y en la sensualidad de la mujer negra, y sin embargo, en un país como Cuba, donde la madre de la patria es Mariana Grajales, te das cuenta de la contradicción entre presentar una figura legendaria, heroica, tan respetada, y presentar a la mujer negra en la industria turística así. Una mujer negra, cubana, sencilla, que vive en el barrio de Colón ahora, un barrio bien popular, bien ruidoso. No tuve hijos, tengo los hijos de todos, soy madre de los hijos de todos, y los otros que tengo que son ya todos graduados universitarios, porque yo los adopto ya cuando han cogido carrera, cuando han definido qué quieren hacer en la vida. La vida no me los quiso dar como de forma natural, pero bueno, me siento madre de muchos y vivo aquí en mi casita, yo solita, pero siempre con un reguero tan grande y con una intensidad de ideas y de cosas que quiero hacer y que quiero resolver, que por eso es que a mí no me da tiempo a nada. A mí no me da tiempo a nada, ni para los disgustos, que a veces son varios. Pero bueno, no hay tiempo para eso, enseguida los limpio. Una mujer que vive en su pequeño micromundo, una mujer que ha viajado muchísimo, que ha paseado esos Estados Unidos en el mundo universitario, donde he dado muchísimas charlas en inglés en universidades increíbles, en escenarios increíbles, y que he sido muy respetada, y que hoy día las amistades que tengo fuera de aquí, dentro de aquí, me respetan por la forma en que vivo, porque sigo creyendo en la obra y en lo que estoy haciendo, y sobre todo porque soy cubana.